Bueno, y luego de que la presidenta Bachelet anunciara una reforma al sistema de pensiones y la creación de una AFP estatal, han sido diversos los actores que han entregado propuestas respecto a este tema. Y desde el Partido Comunista han señalado que valoran la iniciativa de la mandataria, pero esperan que en el corto plazo se pueda presentar un nuevo modelo. Vamos a hablar de este y otros temas, por cierto, que están marcando la contingencia en el día de hoy con la jefa de bancada del Partido Comunista y también de la Izquierda Ciudadana, Carol Cariola. Diputada, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Viviana? Muchas gracias a ti. Bien, y aquí atentos a poder conversar varios temas importantes. Hoy día hubo una reunión bien trascendental, Sí. Y está esta pretensión de que haya un cierto acuerdo nacional en el tema de los cambios necesarios al sistema de pensiones en nuestro país. ¿Sigue viable esa posibilidad? Mira, hoy por lo menos varios expresamos la voluntad de poder ponernos de acuerdo o al menos empezar a conversar. Algunos la cerraron de manera un poco más apresurada. Me quedó la impresión de que Lili Pérez al menos salió de la reunión diciendo así como nosotros no estamos disponibles ahora. Pero tampoco dejó la puerta cerrada. Yo creo que al menos hay, Viviana, una coincidencia en el diagnóstico y eso es evidente. O sea, el sistema de pensiones en Chile fracasó y para nosotros por lo menos que la derecha, que finalmente son hoy día uno de los sectores que asume como responsabilidad, porque José Piñera viene de ahí, ¿cierto? El haber instalado este modelo de pensiones basado en el lucro empresarial, que son las AFP particularmente, van reconociendo de que aquí hay un fracaso y que las consecuencias las están viviendo los trabajadores. Y eso es un paso importante, creo yo, para partir por lo menos conversando. O sea, ¿es necesario hacer un cambio? Sí. Ahora, diferencias respecto de hacia dónde tiene que ir ese cambio, yo creo que ahí es donde están los primeros, las primeras diferencias, distancias. Pero la presidenta lo ha dicho, esto no se va a cambiar completamente en este año y medio de gobierno que queda. Estamos recién iniciando un proceso que evidentemente la idea es que ojalá en el más breve plazo pueda tener consecuencias inmediatas en los trabajadores que son los que están viviendo, jubilados que están viviendo las consecuencias hoy. Y para eso al menos ya hay propuestas concretas que la presidenta ha puesto sobre la mesa y nosotros eso es lo que valoramos, ¿no? Diputada, y esas propuestas, cuando hay una pretensión y una demanda ciudadana que es, el eslogan es no más AFP. No AFP, o sea, al fondo aquí lo que se espera es un cambio radical. Y muchos dicen que estas propuestas siguen sosteniendo el sistema de la AFP como hasta la creación de una AFP estatal. ¿Qué pasa con eso? Con que tal vez la pretensión ciudadana es mucho más grande. ¿En cuánto tiempo se va a materializar todo esto cuando hay muchas personas que están a puertas de jubilarse o que están jubilados y que están en estos días con pensiones bajas? Sí. Y que son los más interesados en que se produzcan estos cambios. Sí, mira, yo creo que más allá del eslogan, porque yo comparto que no más AFP, a mí no me gustan las AFP, creo que el sistema de AFP, lo dijimos recién, ha sido un sistema fracasado, pero el sistema de pensiones es súper complejo, o sea, tiene varios elementos que es a lo que hay que entrar finalmente en el análisis, porque, por ejemplo, nosotros veíamos unas encuestas por ahí donde se decía que un número importante de personas preferían la capitalización individual. Pero yo no estoy tan segura de que estén haciendo la relación. O sea, la AFP hoy día son capitalización individual. Y que en lo concreto, así para decirlo bien en chileno, es salvarse con tus propias uñas. Cada uno se salva con sus propias uñas. Entonces, o con sus propias herramientas. Y eso es precisamente, creo yo, a lo que apunta la demanda ciudadana. La demanda ciudadana y lo que uno lee, ¿cierto?, entre la gente que salió a las calles, los trabajadores, es que quieren pensiones mejores. Quieren mejores condiciones para vivir después de jubilar. De que además se sienten engañados porque recordemos que cuando las AFP se instalaron en Chile, se decía que iban a tener una pensión de a lo menos el 70% de su salario en ese minuto. Pero eso no fue así, o sea, el promedio de las pensiones en Chile es bajísimo. Y eso yo creo que tiene que ver con la inspiración que tienen las AFP propiamente tal, que son instituciones que están inspiradas por el lucro. Y por eso, por ejemplo, nosotros le decíamos a la presidenta, y yo se lo dije hoy en la mañana, que llamar a esta institución que se pretende crear por parte del Estado, AFP propiamente tal, yo creo que no es correcto. No es correcto hablar de una AFP estatal, porque de partida las AFP están generadas a partir de un negocio, ¿cierto?, que involucra lucro de por medio. Y una AFP estatal no va a tener lucro, por lo tanto, ya es algo completamente consolidar distinto. o validar más bien el sistema de AFP, la creación Exacto. de una AFP Por estatal. lo mismo creemos, y se lo hemos planteado a la presidenta, que ella debiese hablar, o lo que debiésemos trabajar, es una institución, ¿cierto?, que permita generar este paso que se está abriendo a la construcción de un nuevo pilar, porque se ha hablado de un nuevo pilar, aquí hay una confusión entre el pilar solidario y el nuevo pilar de ahorro colectivo, que son cosas distintas. El nuevo pilar de ahorro colectivo es un pilar donde nosotros lo que hemos planteado es que este 5% de aumento que va a quedar en manos del empleador pueda ser
incorporado a ese pilar de ahorro colectivo. ¿Entero este 5%? Entero el 5%. O sea, nosotros hemos planteado que entero el 5%, básicamente porque el pilar de ahorro colectivo es el único espacio que nos permitiría en este mismo momento poder generarle aumento en las pensiones o mejora en las pensiones, ¿cierto?, a los trabajadores. Y ahí hay una propuesta. De hecho, se habla de dos subfondos que tienen que ver con un fondo intrageneracional y un fondo intergeneracional. El fondo intergeneracional, en definitiva, tiene que ver con que los actores productivos financiamos de manera, con una perspectiva realmente solidaria y de reparto, a aquellos que hoy día están jubilados y que están teniendo pensiones bajísimas y que va a mejorar en el futuro las pensiones de los que van a jubilar posteriormente. Diputada, quiero aprovechar que usted también nos acompaña para hablar, podríamos decir, el tema que está marcando la jornada del día de hoy, que son los resultados de la encuesta CEP. Y lo primero, ¿qué le parece a usted este 15% de respaldo a la presidenta Bachelet? Para muchos lapidarios se señala que es la más baja desde que se ha dado a conocer este estudio. ¿Cuál es su impresión respecto a eso? Bueno, yo siempre parto diciendo, Viviana, te lo comentaba hace un rato, que las encuestas hay que valorarlas en su justa dimensión, ¿ya? Sobre todo cuando la CEP particularmente, y yo creo que todo el mundo tiene que saber, ¿cierto?, que es dirigida por un exministro de Sebastián Piñera, o sea, para ponerlo, digamos, en el orden de lo que es. Pero más allá de eso, intencionalidad, tal vez. Mira, yo la verdad es que creo que cada uno se puede hacer su juicio, al menos yo no confío plenamente en lo que desarrolla la encuesta y particularmente la CEP, porque no tengo la mejor opinión del señor Harald Beyer. Sin embargo, respecto de lo que sale, claramente hay un cuestionamiento y yo creo que eso no lo podemos eludir. O sea, claramente... Porque es transversal. Porque hay un cuestionamiento transversal a la política y donde claramente la persona que dirige el país, que tiene la primera línea, por decirlo de alguna manera, también asume mayores costos en esto y la presidenta lo ha dicho. Yo creo que ningún proceso de transformación en el mundo, Viviana, de los que conocemos, digamos, de transformaciones que pretenden buscar cambios estructurales. O sea, acá se está hablando de una reforma laboral que cambia el sentido de este plan laboral que se dejó instalado en la dictadura y que no le entrega derecho a los trabajadores. O sea, que se instale la gratuidad de la educación y una reforma que cambie el modelo mercantil también es un cambio profundo. Y cuando todavía no se ven los resultados de las reformas que se están haciendo, porque eso es así, los resultados de las reformas que están en proceso no se ven, evidentemente eso también trae costo y quien dirige el país es probablemente quien va a poner el primer pecho a las balas y la propia presidenta ha dicho, yo estoy dispuesta a poner mi capital político por el futuro de un país más justo y a mí me parece que eso es súper loable. Diputada, es interesante el punto de lo que ocurre con las reformas que no parecen bien evaluadas, son reformas bien clave y... que además también podríamos decir fueron las grandes banderas de la campaña de la nueva mayoría. Usted dice que aquí los cambios son tan profundos que por eso se está generando este tipo de rechazo, porque desde otros sectores, particularmente desde la derecha, dicen que el fondo están yéndose por un camino equivocado y por eso no son aprobadas por la ciudadanía. Yo creo que es bien parcial la pregunta. O sea, si uno lee la CEP también las preguntas, el cómo están formuladas, de alguna manera tendencia en una determinada opinión. Hay otras encuestas que han dicho, por ejemplo, que la ciudadanía quiere reforma educacional, pero quiere una reforma educacional más profunda que la que se está haciendo. No es que no quiera reforma. Entonces, yo creo que la lectura es bien conveniente. Bueno, en este caso, claramente la derecha lo que no quiere es que se hagan cambios, a mantener las cosas tal y como están. Sería el objetivo de muchos de los que han sido parte de mantener el statu quo en este país. Pero yo creo que hoy día las reformas, bueno, pueden tener un poco de resistencia y lo sostengo nuevamente, producto de que cualquier cambio que se desarrolle en cualquier país provoca resistencia. Y todavía más cuando hoy día las consecuencias concretas, reales, materiales, de la reforma o las transformaciones que se están haciendo todavía no son visibles porque están en proceso. O sea, de hecho, ni siquiera la reforma tributaria está completamente en régimen. O sea, la reforma tributaria entra en régimen el 2018. O sea, la gratuidad de la educación solo pudimos avanzar a través de ley de presupuesto en 150.000 estudiantes, podrían haber sido más, pero la UDI nos llevó al Tribunal Constitucional. La reforma laboral está frenada porque la UDI la llevó al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cómo la ciudadanía va a tener claro cuáles son las consecuencias de la reforma si finalmente hoy día lo que se ha hecho desde la institucionalidad es trabar el desarrollo de esa reforma? Entonces, yo pienso que es muy apresurado hacer un juicio de
si es bueno o es malo, aquí hay que poner esto en práctica. Yo estoy convencida de que aquí hay transformaciones que son necesarias, que son buenas, y que por lo demás, en otras encuestas, en otras expresiones, ¿cierto?, la propia ciudadanía ha salido a decir queremos cambios, incluso queremos más cambios de los que se están planteando. Ahora, hay hartas demandas ciudadanas y la gente, claro, muchas veces manifiesta su pretensión, pero cuando se institucionalizan o se llevan a los términos políticos es donde se produce este quiebre, podríamos decirlo. Y las cifras también dan cuenta de ello. Sí. O sea, un 62%, por ejemplo, no tiene un candidato presidencial definido, cuando está toda la apuesta en eso. Y hay otro tema que es súper preocupante para la clase política. El 80% cree que son corruptos. Sí, eso bueno, es increíble que se meta todo en el mismo saco. Yo lo lamento. De hecho, lo digo permanentemente. Yo soy parte de la política también, a pesar de venir del movimiento social, haber sido dirigente estudiantil, finalmente, cuando uno asume una representación social, una representación política, se hace parte de la política o de un mundo de representación. Lamentablemente, los actos de corrupción han tendido a generalizar a todos aquellos que son parte hoy día de los espacios de representación. Y yo lo lamento porque hay algunos que quisieran que eso fuera así, porque si yo empiezo a chapotear en el barro y dejo que todos aparezcan manchados, finalmente, claramente, lo que voy a hacer es disminuir mi falta. Pero aquí la gente que ha cometido actos de corrupción está absolutamente identificada con nombre, con apellido. Hay muchos, evidentemente, dentro del mundo político que debiesen estar juzgados y también hay otros que no. Y en eso también creo yo que la ciudadanía debe ser responsable en diferenciar quienes tienen motivos para ser juzgados como corruptos y quienes no. Pero claramente hay un descontento y Chile, que no estaba acostumbrado a visualizar esto, porque no es que no ocurriera, ojo, o sea, no es que la corrupción apareció ahora recién. O sea, aquí había una alfombra que se venía como acumulando, ¿cierto? Dentro de esa alfombra un montón de tierra por debajo que se sabía en algunos sectores, pero que sin embargo no se develaba de la forma en que se está develando hoy, porque hoy además hay más gestión y más fiscalización ciudadana y eso a mí me parece que es positivo. Diputada, al momento también de las evaluaciones, podríamos decir, de las figuras políticas, la diputada Vallejo aparece con un alto rechazo. ¿Cuál es su opinión de por qué Camila Vallejo tiene este nivel de desaprobación? En general, si uno mira a todas las figuras políticas que son evaluadas, porque además son evaluadas determinadas figuras políticas, no es que se evalúe libremente, claro, las más se ponen los nombres, las que tienen pretensiones presidenciales. Sin embargo, en esa línea, la gran mayoría no tiene buena evaluación, o sea, y eso es el reflejo de la crítica de la que hablábamos recién, que es transversal a la política. En el caso de Camila, mira, yo creo que hay varios factores. Uno tiene que ver con que en Chile claramente no es fácil ser comunista y eso yo lo viví en carne propia, ¿no? Que es un prejuicio que viene arrastrándose durante muchos años y que nosotros hemos ido buscando desde nuestra validación, desde mostrarnos mucho más en el quehacer de la política. Recordemos que estuvimos 20 años excluidos del Parlamento, por lo tanto, y se decía que nosotros éramos el cáncer marxista, por lo tanto, no es fácil llevar adelante. Y más todavía cuando uno es joven, cuando viene el movimiento social y asume responsabilidad política. Y lo digo porque Camila es uno de los actores políticos en Chile que asume responsabilidad política desde el hacerse parte de una posición. Porque si yo me pusiera de la vereda al frente y tirara piedras y piedras y piedras y probablemente criticara todo lo que se está haciendo, quizás sería la más popular de todos los que están ahí evaluados, digamos. Porque eso es lo más fácil, es lo más cómodo y también pareciera ser hoy día lo más de moda. O sea, ser oposición y no hacerse cargo y no ser responsable de lo que uno está planteando o hacerse cargo de que finalmente eso tenga consecuencias reales, a mí me parece que es una posición cómoda y que lamentablemente resulta ser mejor evaluada que aquellos que usan o que asumen responsabilidad. Bueno, y yo creo que Camila ha sido también víctima un poco de eso, o no sé si víctima, pero consecuencia de eso. Y por otro lado, creo que hay otro elemento que también es bien lamentable, pero que se ve todos los días en las redes sociales, cómo le inventan que tiene una Audi, lo que no es verdad, que el papá se ganó una licitación en La Moneda, lo que tampoco era verdad. O sea, y así una serie de mentiras que se instalan cotidianamente. O sea, ya cada cierto tiempo tiene que estar sacando una declaración desmintiendo algo que le inventaron, precisamente porque también hay una intención de mermar una de las figuras más conocidas que tiene el país. Camila es uno de los personajes más conocidos entre los conocidos, tiene 88% de conocimiento, es de los 6 personajes más conocidos en política en este momento según la CEP, por lo tanto eso también implica que hay una mayor cantidad de personas evaluando su
su rol. Diputada, nos queda muy poco tiempo, pero necesito preguntarle también por las figuras presidenciales. Se ha hablado mucho de cierta reticencia, por ejemplo, la figura de Ricardo Lagos en algunos sectores de la nueva mayoría, y Guiller aparece con una de las evaluaciones más positivas. ¿Qué le parece eso a usted? ¿Es una figura presidencial dentro de la nueva mayoría? Interesante. Mire, nosotros como partido no hemos empezado el debate presidencial. De hecho, dijimos que es un debate que queremos iniciar posterior a las municipales. Pero bueno, se abren distintas opciones. Nosotros siempre hemos dicho que nuestro centro está puesto en la continuidad y el desarrollo programático de una apuesta. A mí Guillermo me simpatiza personalmente, digamos, me cae muy bien, tengo una gran relación con él, pero no creo que eso signifique tomar una posición hoy día por un candidato presidencial. Personalmente estoy disponible para que esa decisión sea del colectivo del partido y no una decisión personal en este caso, más allá de las opiniones que uno pueda tener favorables o negativas, que por lo menos yo también las he expresado públicamente en relación a otros precandidatos en este momento, ¿no? Ok, muchas gracias, diputada, que esté muy bien. Que esté muy bien, muchas gracias.